¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y todos quienes se conectan a una nueva edición de nuestros FEDETUR Talks, un espacio para conversar tendencias, revisar distintos temas que afectan, que impactan y que nutren al turismo como sector. Y justamente uno de los temas que está en boga en diversas industrias es la inteligencia artificial que está finalmente transformando la manera en que nuestras empresas turísticas van comercializando servicios, optimizan procesos o bien utilizan la información para la toma de decisiones. Así que hoy día vamos a conversar precisamente sobre herramientas, aplicaciones concretas de la inteligencia artificial que pueden precisamente contribuir a mejorar la gestión y aumentar finalmente ventas y fortalecer la competitividad que tienen cada una de nuestras empresas. Así que ya los ven en pantalla, ya ven parte de la presentación. Quiero saludar a Cristóbal Fortes y a Carlos Choi, que son socios y fundadores de Fit Consultores. Así que en honor al tiempo y sin más preámbulos, muchachos, muchas gracias por aceptar la invitación de FEDETUR y por supuesto, adelante con su presentación. Bueno, muchas gracias, buen día a todos. Gracias sobre todo a FEDETUR por la invitación y por poner en la agenda este tema que es tan importante para nuestro sector turístico. Hoy día les vamos a hablar sobre cómo abordar desde lo estratégico estas tremendas oportunidades que nos está acercando el uso de la inteligencia artificial y también a darle ejemplos bien concretos de cómo aplicarla con herramientas reales. Siguiente slide. Partamos con una idea simple. La inteligencia artificial ya entró al turismo, ¿ya? Pero no entró por el lado de las empresas turísticas, sino que entró justamente por el lado del viajero. Y eso, en definitiva, lo cambia todo, porque significa que la decisión de adoptar inteligencia artificial ya se tomó, ¿ya? El tema es que no la tomamos nosotros, la tomó el viajero. Hoy día el viajero ya planifica, le escribe, digo, a un asistente y le dice, ayúdame a organizar un viaje de 10 días, por ejemplo, en el sur de Chile, en el mes de marzo, con 2 niños chicos y con este presupuesto, ¿ya? Y recibe un itinerario armado, con distancias reales, alternativas de alojamiento y excursiones para cada día. Y lo más increíble es que esto ocurre en cosa de segundos. El viajero también ya compara, pega, por ejemplo, 3 cotizaciones en 3 formatos distintos y pregunta cuál le conviene más y por qué. Ya resume también, toma 10 reseñas de un hotel y en algunos segundos sabe exactamente que el Wi-Fi, por ejemplo, del segundo piso no funciona, ¿ya? El viajero también ya traduce. Un viajero brasileño hace una consulta en un español perfecto y ustedes le contestan en un portugués perfecto. Y lo increíble acá es que resulta que ninguno de los dos habla realmente el idioma del otro, ¿ya? También pregunta, pero pregunta justamente lo que antes le preguntaba a la agencia, al hotel o al guía, ¿ya? Y la parte más importante acá es que ya decide, no solamente se informa, ¿ya? Es decir, la inteligencia artificial ya está metida dentro de todo el proceso de decisión de compra de nuestros clientes. Entonces, cuando alguien dice, yo todavía no uso inteligencia artificial, la verdad que la frase está incompleta. Lo que correspondería decir acá es, yo todavía no uso inteligencia artificial, pero mi cliente sí, ¿ya? Y ahí aparece esta gran pregunta que está aquí en la pantalla, y es, bueno, ¿vamos nosotros a usarla al mismo ritmo del viajero? El punto acá es que el viajero no tiene que convencer a un equipo ni justificar una inversión. Solo abre una aplicación y soluciona algo concreto. Pero este desafío no se resuelve. Está en Cristóbal, te silencio. interrumpo un poco porque te silenciaste. Ahora Perdón, sí, no te ahí sí, preocupes. perfecto. Hemos visto muchas empresas turísticas partir proyectos de tecnología con mucho entusiasmo, qué sé yo, presupuesto y con un equipo comprometido. Y también hemos visto muchas de ellas fracasar.
Y el patrón se repite. Partieron desde el entusiasmo, pero no precisamente desde el dolor. Y resulta que ninguna empresa cambia por entusiasmo tecnológico. Ninguna empresa realmente cambia porque hay un gerente que volvió motivado de una charla, por ejemplo, como esta, sino que las empresas realmente cambian cuando algo les duele. Y lo más importante, salen a buscar proactivamente cómo resolverlo. ¿Ya? Y en el turismo ese dolor tiene forma muy reconocible y les voy a nombrar tres para que piensen cuál o cuáles de estas reconocen. ¿Ya? La que es muy típica, una reserva que se perdió. ¿Ya? Un cliente escribió un viernes en la tarde, listo para comprar, y resulta que el lunes ya había reservado en otra parte. Pero el problema acá es que ustedes se enteraron cuando vieron ese mensaje sin responder. ¿Ya? La segunda, por ejemplo, un equipo agotado. Estamos, qué sé yo, parados en el mes de marzo, la gente ya está exhausta después de la temporada alta, pero muchas veces no de tanto vender, sino que también de contestar exactamente lo mismo 40 veces al día. ¿Ya? Lo repetitivo cansa, siempre. Y finalmente, una decisión que se toma a ciegas, como por ejemplo definir precio, capacidad, qué producto sacar el próximo año, y hacerlo con una decisión tomada desde el estómago, más que desde los datos, o bien de un Excel, digamos, que nadie actualiza hace 2 o 3 temporadas. ¿Ya? Y resulta que estos tres momentos duelen. ¿Ya? Y ese dolor, aunque no lo parezca, es lo único que después realmente va a sostener el cambio. Siguiente slide. Hay una distinción muy simple que nos ha servido, yo le diría, más que cualquier otro marco teórico, y es la diferencia entre vitamina o aspirina. La vitamina es buena, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo con que es buena. Uno la compra con la mejor intención, que si yo se la toma 2 o 3 días, y el frasco después lo dejamos guardado en el mueble de la cocina o el baño hasta que se vence. ¿Ya? Pero resulta que nadie sufre, nadie llama al doctor angustiado porque dejó precisamente de tomar esa vitamina. ¿Ya? Pero la aspirina es distinta. Uno se la toma cuando le duele la cabeza. ¿Ya? No hay que convencerse, no hay que agendarlo, no hay que ponerse una alarma, ¿cierto?, para tomar esta aspirina, sino que el dolor es el que hace el trabajo. Bueno, con la tecnología pasa exactamente lo mismo. Cuando la inteligencia artificial entra como vitamina, es decir, probemos esto, se ve interesante, hay que estar, qué sé yo, a la vanguardia, alguien se suscribe a alguna herramienta, que hoy día hay montones, a súper buen costo, se mete en las comunidades, qué sé yo, de YouTube para aprender a usarla, hace pruebas y todo esto porque hay entusiasmo y eso siempre es muy bueno. Pero resulta que cuando hay que volver a apagar incendios, que es lo que ustedes saben muy bien que ocurre un montón en turismo, resulta que nadie vuelve a abrir esa herramienta. ¿Ya? Y a nadie le duele porque realmente nadie dependía de eso. Pero cuando entra la aspirina es otra historia. Llega la temporada alta y la solución no se abandona, se usa más, ¿ya? Porque es justo cuando más se necesita. Por eso, en definitiva, no partan preguntándose qué herramienta les conviene. Aquí hay que partir preguntándose qué es lo que realmente les duele lo suficiente como para no abandonarlo cuando los vuelva a secuestrar toda esa intensidad que el turismo tiene en el día a día y que ustedes conocen muy bien. Ahora, cuando uno trabaja con empresas turísticas como, qué sé yo, hoteles, agencias, turoperadores, receptivos, emisivos, DMC, alojamiento, en fin, distintos miembros de la cadena de valor turística, ese dolor no aparece en cualquier parte, aparece bastante ordenado, ¿ya? Y aparece casi siempre en uno de estos tres lugares. Primero, y lo más típico desde lo comercial, es decir, cómo vendo, cómo respondo, cómo convierto ese interés en una reserva concreta, que es el desafío que todos tenemos en el día a día. Pero también desde lo operativo, cómo trabajo, cómo coordino, cuánta de esa energía se me va en tareas que realmente no aportan valor. Y finalmente, desde la gestión, cómo entiendo lo que pasa en mi negocio, con qué información tomo las decisiones importantes. ¿Ya? Muy probablemente ustedes ya sabrán
cuál o cuáles de estos tres lugares, digamos, es donde está el dolor. Siguiente slide, por favor. Por eso la primera pregunta no debería ser, bueno, ¿cómo uso la inteligencia artificial en mi negocio? Esta pregunta hace que pongamos la tecnología primero y el negocio después. Y esto es justamente al revés. La pregunta correcta es otra. Y debería ser, ¿qué parte de mi negocio es el que yo necesito mejorar? ¿Ya? Primero poner el problema y después la tecnología. Y cuando uno se hace esa pregunta, los problemas comienzan a aparecer de manera bien clara y contundente. Siguiente slide. ¿Qué vemos, por ejemplo, en lo comercial? Vemos preguntas, consultas sin responder, y no 5 consultas sin responder, sino muchas veces decenas de consultas y acumuladas. Y muchas de estas consultas de gente que realmente tenía ganas de comprar. ¿Ya? Vemos también cotizaciones sin seguimiento, porque el seguimiento depende muchas veces de que alguien se acuerde, y sobre todo, pucha, que cuesta acordarse en plena temporada alta. Y conversaciones con un mismo cliente que llegaron por canales distintos y por lo tanto están repartidas entre celulares, donde un vendedor no sabe en definitiva lo que ofreció el otro. Eso desde lo comercial. También desde lo operativo, vemos procesos que viven en la cabeza de una persona y si esa persona se enferma, la empresa entra en crisis, empezamos a correr porque resulta que hay algo que no sabemos cómo responder porque jamás estuvo escrito. ¿Ya? También ocurre que vemos equipos saturados haciendo el trabajo de máquina, un trabajo que perfectamente puede resolver la inteligencia artificial en vez de lo valioso que es justamente el trabajo que hacemos las personas. ¿Ya? Y en todo este contexto, y ocurre mucho en el turismo, porque hay muchas empresas familiares en el turismo, vemos también al dueño convertido muchas veces en el principal cuello de botella. ¿Ya? Y tercero, en la gestión, con datos que nadie usa, decisiones que se toman por intuición, que a veces resultan, porque, bueno, hay un buen olfato, que se yo, acumulado, pero que no necesariamente se pueden replicar y por lo tanto tampoco se pueden enseñar. ¿Ya? También información que llega tarde. Uno a veces se entera en abril de algo que necesitaba saber en el mes de diciembre. ¿Ya? Y hoy día la disponibilidad de los datos en tiempo real es fundamental. Y fíjense ahora en lo que estas tres cosas tienen en común. Ninguno es un problema de demanda. ¿Ya? De hecho, si se invierte más en marketing con estos problemas adentro de la organización, resulta que se van a perder más oportunidades de forma más rápida y de forma más cara. ¿Ya? Porque el problema, y en esto estamos muy convencidos de esto, el problema no siempre es atraer más clientes. Muchas veces se trata de convertir mejor, ¿cierto?, la demanda que ya nos está llegando. Siguiente slide. Bueno, con lo anterior, claro, ahora ya podemos hablar de tecnología y partamos por lo que se siente, perdón, más rápido. Vender mejor. ¿Qué significa vender mejor? Responder en segundos, 24/7, en el idioma del cliente. Un viajero que a usted le escribe a las 2 de la mañana desde Europa, no es que esté siendo inoportuno, está en su horario. ¿Ya? Y muchas veces la diferencia entre que reserve con ustedes o con otra empresa es justamente quién estaba despierto a la hora que el viajero lo necesitaba. ¿Ya? Sabemos la importancia que tiene la inmediatez hoy día para tomar decisiones de compra. Por ejemplo, también calificar y priorizar. Hoy día el equipo gasta exactamente la misma energía en alguien que anda vitrineando que en alguien que tiene la tarjeta de crédito en la mano lista para comprar. Y cuando eso se ordena, el tiempo humano, de trabajo humano, se va donde realmente rinde y es valioso. También armar propuestas y cotizaciones en mucho menos tiempo. Todos sabemos lo que cuesta armar una cotización decente y bien hecha para un grupo, ¿ya? Con cierto nivel. Eso se puede acortar de manera brutal y sin perder calidad. ¿Ya? Hacer seguimiento sin depender de la memoria de nadie. Y esto es muy rentable porque en definitiva la mayoría de las ventas que se pierden en turismo no solo se pierden por precio, se pierden por silencio, porque no respondemos. Y finalmente, la personalización, tener la capacidad de personalizar, digo, sin perder escala. Recordar que esta familia que nos está cotizando ya vino el verano pasado, vino con un niño chico, con necesidades específicas, y eso que antes lograba una empresa muy chica con una muy buena memoria, ¿cierto? Hoy día
todos los negocios turísticos pueden agregar capas de personalización a su servicio y ese es uno de los atributos hoy día más valorados por los pasajeros. Ahora, también seamos claros en lo siguiente, la inteligencia artificial no va a reemplazar la relación humana, ¿ya? Lo que sí hace la inteligencia artificial y hace muy bien es evitar que una oportunidad se pierda antes de que esa relación siquiera ocurra. Pero el trato, la confianza, el criterio para armar un viaje, todo eso sigue y seguirá siendo, ¿cierto?, nuestro gran activo humano, y sobre todo en esta industria que es el turismo. Pero eso solo ocurre si el cliente llegó hasta ahí, y hoy día muchos de ellos se caen antes. La segunda dimensión que está en pantalla, operar con menos carga. La misma solicitud entra por WhatsApp, entra por correo, entra por Instagram, entra por la web y por teléfono, ¿ya? O sea, imagínense, son 5 canales, a veces 5 versiones del mismo cliente atendidas por 3 personas distintas que no saben que están atendiendo al mismo cliente. Eso se puede consolidar en un solo lugar hoy día y con un solo estado, para que todos la organización lo entiendan. La idea puede, por ejemplo, convertir mensaje en tarea, un audio de 2 minutos que manda, por ejemplo, un guía desde el terreno, se transforma rápidamente en tareas concretas, con responsables, con plazos, y resulta que sin que nadie tenga que transcribir nada y prácticamente en tiempo real, ¿ya? Se pueden generar minutas, checklists, manuales, y aquí no estamos hablando de documentos bonitos que nadie lee, ¿sí? Que hay mucho de eso también. Estamos hablando, por ejemplo, de procedimientos de check-in o mejoras al procedimiento de check-in, de protocolos de cambio de última hora para que queden escritos y sean ejecutables, ¿ya? Puede automatizar confirmaciones, recordatorios, coordinación con proveedores. En definitiva, todo este trabajo repetitivo que hoy día se come, por ejemplo, la mañana de alguien que perfectamente podría estar asesorando cara a cara al cliente y sabemos que eso es realmente lo más importante, ¿ya? Y puede también documentar lo que vive en la cabeza de una persona, y eso no solo es eficiencia. Por ejemplo, como les decía antes en el caso del cuello de botella del dueño del negocio, ¿ya? Cuando logramos documentar lo que vive en la cabeza de una persona, no solo es eficiencia, es reducción de riesgo. Y el punto acá no es prescindir de las personas. La empresa turística necesita tiempo y mucho más tiempo para vender, atender y diseñar mejores experiencias, ¿ya? Claramente nuestra industria no vive de llenar formularios, vive del contacto humano, y hoy día hay demasiada gente talentosa en el mercado y motivada y apasionada por su trabajo, que está haciendo un trabajo que perfectamente podría hacer una inteligencia artificial. Siguiente slide. Y llegamos a la tercera, y es la más subestimada de todas, decidir mejor. Les voy a hacer acá algunas preguntas, no me las contesten a mí, piénselas, conténtenselas a ustedes mismos, pero pensando en su empresa. ¿Por qué pierdo lo que pierdo? No cuánto, ¿por qué? ¿Se cae por precio, por tiempo de respuesta, por disponibilidad o por algo que realmente nunca hemos mirado? ¿Cuál es mi tasa de respuesta real? Pero no la que creemos, la real, ¿ya? Porque cada vez nos pasa mucho que cuando la medimos, el número siempre está más abajo de lo que el equipo pensaba, ¿ya? Y no porque el equipo sea malo, no sepa, sino que porque realmente es una variable que nadie estaba mirando, ¿ya? ¿Dónde se me caen las oportunidades? Cuando entra la consulta, cuándo se cotiza o cuándo hay que hacer seguimiento, ¿ya? ¿Dónde está el problema ahí? Por ejemplo, en términos de los productos, ¿cuáles son mis mejores productos? ¿Por qué el producto más vendido no necesariamente es el mejor? Porque no son lo mismo. Muchas veces el que más se vende es el que menos margen deja y más carga operativa genera. Y algo muy importante también, ¿cuál es mi ticket promedio por segmento? Casi todos sabemos el valor de nuestro ticket en general, pero no precisamente por tipo de cliente, ¿ya? Y ahí hay escondida una decisión muy importante, que es principalmente en quién deberíamos enfocarnos el próximo año. Bueno, la buena noticia es que casi toda esta información ya existe y está dentro de su empresa. Vive en las conversaciones, vive en las cotizaciones, vive en el sistema de reserva. Pero resulta que está desordenada y nadie la lee. Y aquí el tema central es que esto genera que muchas empresas tengan datos. Y todas las empresas en general tienen datos, pero lo que no tienen son decisiones. Siguiente slide.
Y acá quiero que se fijen en algo. Vinimos a dar una charla de inteligencia artificial y resulta que ya llevábamos más o menos un poquito más de 15 minutos hablando de dolores, de procesos y de personas. Pero eso no es una casualidad. ¿Ya? La tecnología es la parte fácil. ¿Ya? Todo lo que les mencioné antes ya existe, está probado, está funcionando. ¿Ya? Hoy día, como les decía antes, las herramientas están disponibles a un bajo costo. Nunca en la historia habíamos tenido tanta tecnología disponible y a un costo tan bajo y tanta gente queriendo enseñarnos a usarla también. ¿Ya? Lo realmente difícil acá es otra cosa. Siguiente slide. Lo difícil es lo humano, siempre. ¿Qué es lo difícil? Cambiar hábitos. En una empresa donde algo se hace igual hace 15 años y funciona más o menos, pero funciona, pedirle a la gente que trabaje distinto no se resuelve con una capacitación de 2 horas. Esto en definitiva es cultura y como ustedes saben, la cultura toma bastante tiempo en construirla. ¿Ya? Dedicar, por ejemplo, tiempo cuando no lo hay. Las empresas que más necesitan ordenarse muchas veces son justamente las que siempre tienen menos tiempo para hacerlo. ¿Ya? Tercero, ordenar procesos que nunca estuvieron escritos. Y eso es bien incómodo, porque cuando uno se sienta a escribirlo, descubre que casi todos lo hacemos distinto. ¿Ya? Pero resulta que nadie sabe cómo lo hacía el otro, cada uno tiene su metodología. Convencer a un equipo que ya vivió otros procesos fallidos. Y ojo acá, esta gente no es que esté equivocada o sea negativa, está curtida con la experiencia. Ya vivieron, qué sé yo, la experiencia de ese CRM que nadie usó y participaron en esa consultoría que dejó un lindo informe, pero que quedó guardado en un cajón y están escépticos. Y su escepticismo se debe justamente a sus recuerdos, no a su mala voluntad. Y a ellos también hay que volver a ganárselo. Y la más difícil, yo diría, de todas, y en el turismo es muy típico esto, lo vemos constantemente, sostener la solución cuando llega la temporada alta, porque todo funciona bien en junio, ¿cierto? La pregunta es qué pasa en enero, por ejemplo, cuando todo es un caos y lo nuevo y lo que empezamos a hacer es lo primero que en definitiva soltamos. Por eso cuando alguien nos dice tenemos un problema tecnológico, casi nunca es así. ¿Ya? El problema, hemos aprendido, nunca es tecnológico, es humano, es un problema cultural y también es un problema de gestión. Adelante, Carlos. Sí, en ese mismo contexto, muchas gracias, Cristóbal, es que la manera en que nosotros nos aproximamos a la tecnología y en particular a la IA tiene que ver con una elección de una tesis. Y esto también hay que ser muy claro para que todos lo tengan a la vista. Y es que cuando uno habla de IA, hay algunas personas que hablan de cómo la IA va a reemplazarnos. La tesis que nosotros tenemos desde FIT, desde Melania, tiene que ver con esta idea de las empresas Centauro. Para los que no conozcan este concepto, este ser mitológico, es este que tiene el cuerpo o la parte de abajo de caballo y el tronco y la cabeza de humano. ¿Y por qué a nosotros nos gusta tanto? Esto lo acuñamos de una súper experta en tecnología que se llama Catalina Bötch, porque ella habla de esta idea de que por un lado está el criterio del ser humano y por otro lado está la fuerza bruta del caballo. Entonces nosotros creemos que las empresas turísticas tienen mucho valor lo humano en conjunción con la tecnología. Y es porque la tecnología te da esa velocidad impresionante, tiene una memoria que no se acaba nunca, siempre está disponible, es capaz de automatizar, analizar cosas que nosotros no vemos y sobre todo dar estructura. Pero por contraparte a eso, nosotros tenemos los superpoderes humanos, que por lo menos en el mediano plazo no se ve que sea reemplazado el criterio que tiene un ser humano, la experiencia para tomar ciertas decisiones, la empatía para poder escuchar y entender una necesidad de un pasajero, el contexto más general, la manera de relacionarnos y por supuesto la hospitalidad, que son conceptos que obviamente tienen que ver con esta relación humana. Entonces, nuestra tesis al aproximarnos a la inteligencia artificial, y por eso hemos hablado tanto del humano, tiene que ver con esta conjunción entre la fuerza de la IA y el criterio humano. Y cuando nosotros nos aproximamos ya específicamente al desarrollo de tecnología, a cómo implementaría en mi empresa, a mí me gusta mucho poner sobre la mesa esta idea del método científico o que ocupa también el mundo startup con el feedback loop, que tiene que ver con iterar. E iterar tiene que ver con que antes de yo saltar con una gran inversión tecnológica a cambiarlo todo en mi organización, hay una manera en que uno puede ir con una pequeña hipótesis ir probando y construyendo de manera iterativa.
Por eso nosotros tenemos siempre compartimos esta visión como de un proceso propiamente tal, en donde siempre, como decía Cristóbal, empezamos con un dolor muy concreto y acotado. Una vez que tenemos este dolor concreto y acotado, nosotros podemos elegir y diseñar una solución del tamaño de ese problema a la menor escala posible que nos permita hacer funcionar en la operación real esta solución y efectivamente medir si se usa, medir si resuelve o no el dolor, si es esta aspirina que hablaba Cristóbal o no lo es, y solo cuando validamos que esta solución realmente genera impacto, entonces empezamos a escalar la tecnología desde dentro de la organización y a profundizar en las distintas cosas. Para hacer eso, a nosotros nos gusta siempre hablar con casos concretos para que esto no quede en la teoría. Y desde este lugar nosotros tenemos un caso que creo que es muy claro para explicar cómo funciona este proceso e invitarlos también a que ustedes los hagan en sus organizaciones. Este es un dolor de un hotelero que no había hecho nunca campañas por redes sociales y se lanzó con toda su fuerza a hacer campañas en Instagram. Y desde ese proceso, que funcionó muy bien porque empezaron a llegar muchos mensajes, se generó un dolor que él no tenía pensado y no tenía a la vista. No tenía suficientes equipos para responder la cantidad de WhatsApp y mensajes que empezaron a llegar como consecuencia de esa campaña. Entonces, con este dolor concreto, nosotros dijimos, miremos este dolor, entendamos este dolor. ¿Y cómo se ve un dolor como este en particular? Cuando uno empieza a recibir miles de consultas repetidas y no calificadas, el equipo se satura, entonces, primer dolor, aumento de los costos. Por otro lado, como estamos respondiendo muchos mensajes que son irrelevantes por este gran volumen, eso hace que los mensajes realmente importantes no se contesten y por consiguiente, menos ingresos. Segunda parte del dolor. Y tercero, con todos estos mensajes que empiezan a llegar, hay personas que quieren que les resuelvan un dolor muy concreto, pero como hay tanta gente mandando mensajes, el equipo todo el día contestando, entonces la experiencia baja. Fíjense que ya este dolor medio abstracto ya empieza a tener una forma muy concreta en 3 bajadas en particular. Y cuando nosotros decimos vamos a la siguiente etapa, construyamos esta versión muy pequeña de una solución y acá lo que decimos es, primero, tiene que liberar tiempo, segundo, tiene que ser mejor que un chatbot, no puede ser algo que empeore la experiencia de las personas, y tercero, que no responda cualquier cabeza de pescado, sino que efectivamente la información de ese hotel, sus tarifas, su información de disponibilidad, etc. Entonces, lo que se hace, este es un caso real que se trabajó, pero para que ustedes entiendan el contexto. Lo que se hizo fue hacer funcionar una IA especializada en hoteles, 1, que se conectara con el WhatsApp y otros canales, 2, que se conectara a tarifa y disponibilidad en tiempo real para que efectivamente diera respuestas de valor, y por último, en el fondo, contestando 24/7, 365 y en el idioma que fuera. Este es la escala del dolor resuelto con un pequeño producto. ¿Y qué pasa cuando hicimos esto? Que vamos a estas bajadas que nosotros siempre hablamos, en particular primero de vender mejor. Bueno, ahora que ya validamos que está resolviendo a baja escala, entonces escalamos y profundizamos, pudiendo ya no solo tener un asistente que hablara por WhatsApp, sino que también poder empezar a mirar cada oportunidad en particular, con filtros para que el humano se meta, y nuevamente en conclusión, para poder vender mejor. Si ya vendemos mejor y ya tenemos la información, entonces vamos a escalarlo nuevamente y ahora tenemos que poder tomar mejores decisiones con esa información. Imagínense que las conversaciones van ocurriendo y ahora tengo mapas de calor desde donde me hacen más preguntas, los días que me hacen más preguntas, las fechas, las semanas, información de precio, cuáles son las personalizaciones que uno necesita y que la IA puede resolver muy bien. Entonces, de nuevo, mejor gestión. Y finalmente, poder operar mejor. Y eso, una vez que ya tenemos el producto que ha ido escalando de a poquito, queremos que nos llame por teléfono cuando hay una duda más difícil de responder para una máquina, y ahí entra el criterio humano, el que nos mande información detallada y conteste en la noche, pero en la mañana ya haya resuelto lo que puede resolver y nos da el pase, etc. Va conectando. Y por último, también como parte de poder vender mejor, el poder hacer seguimiento. Esto también es algo que comentaba Cristóbal, que la IA muy concretamente puede hacer para poder vender más en turismo. Sabemos que la venta hay que ir a buscarla. Entonces, fíjense cómo en ese contexto, el construir un producto que partió de a poquito, que se diagnosticó en 3 dolores, ¿qué permitió en la práctica?
Uno, 120 horas ahorradas por cada 1000 conversaciones que llegaban, 20% más de leads nocturnos atendidos versus antes que en la noche se perdían, y un paso de 30 segundos en tiempo de respuesta versus los 90 minutos promedio que tenía este hotel. Ese es un caso en particular, pero se puede hacer con cotizaciones, con paneles gerenciales, con sistemas comerciales de salones de eventos, y en el fondo lo que cada organización vaya teniendo. Y cuando nosotros pensamos en esto, claro, nosotros tenemos una consultora, tenemos una empresa de tecnología, pero esto también lo pueden hacer por su cuenta. Y eso es lo interesante, que hoy día la tecnología está accesible y la manera en que se puede hacer son, por un lado, aprender a hacerlo. Y eso es algo que a nosotros nos encanta. Hoy día hay herramientas más sofisticadas, menos sofisticadas, pero la información está disponible. Hay comunidades, se pueden meter a YouTube, pueden entender cómo generar a lo menos este pequeño producto a la escala de los dolores antes de salir a buscar cualquier cosa afuera, y esta es una que recomendamos mucho nosotros, que es aprender a hacerlo. Lo segundo es que hoy día hay una generación de personas nativas digitales que esto está en su ADN. Entonces, ¿cómo poder hacer nosotros para poder encontrarlas y generar ese músculo en la organización? Ese músculo está disponible, está en el mercado, y las empresas de turismo la necesitan, las universidades están adaptándose. Entonces, una segunda manera de poder hacer este proceso que les mostramos es yendo a buscar ese talento y generar el músculo interno. Cuando esos dos no son posibles, el foco está muy puesto en la operación del negocio, obviamente cuando ya entienden y aprenden a diagnosticar dolores y a bajarlo tan concretamente como les mostramos, lo que se puede hacer es contratar productos tecnológicos disponibles en el mercado. Obviamente nosotros venimos de Melania, donde construimos, pero el mercado está lleno de oportunidades para distintos dolores, y ahí el superpoder es poder tener la capacidad de diagnosticar cuál es el dolor que hay que resolver antes de cualquier inversión. Y por último, hacerlo acompañado. Nosotros con Cristóbal venimos del mundo de la consultoría, entonces tenemos un programa que se llama Turismo Inteligente, que acompaña durante un año este proceso de transformación, pero como decía, también hay más gente en el mercado que ustedes pueden encontrar para que los acompañe. De estas 4 formas, hoy día ustedes pueden adoptar, pueden encontrar esas aspirinas, pueden resolver los dolores internos y por tanto construir una organización IA que ayude a atender mejor a sus pasajeros. Aquí les dejamos nuestros contactos si es que quisieran ver productos, si es que quisieran ver acompañamiento, o simplemente para conversar y profundizar en estos temas, totalmente disponibles. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Cristóbal, por su presentación. Obviamente, el espacio para quienes están conectados está abierto para preguntas que pueden realizar, ya sea a través del chat, o bien pueden también levantar la mano y podemos habilitarles el micrófono para que puedan realizar alguna consulta en particular. Pero mientras ello ocurre, obviamente no puedo dejar de consultarles a ambos. No sé si Cristóbal, Carlos quieren contestar. Hay varios aspectos que ustedes mencionaban que finalmente cuando yo tengo un desafío que es liderar finalmente una empresa, la decisión más difícil es finalmente elegir qué atacar primero, porque ustedes lo decían, hay muchos dolores, yo puedo consumir muchas aspirinas, tomando obviamente la analogía que hacía Cristóbal, pero en realidad, desde el punto de vista del turismo, muchas veces hay dos factores, la experiencia por un lado y también la capacidad de captar nuevos clientes. Entonces, ¿qué quizás tips rápidos podrían entregarles a aquellos que hoy día están conectados para saber diferenciar dónde atacar un dolor antes que otro? ¿Qué herramientas o qué aspectos debería tomar en cuenta para elegir precisamente dónde atiendo primero? Que obviamente frente a la estrategia uno tiene que tomar decisiones. Carlos, veo tu mano ahí levantada, así que adelante. Sí, es una tremenda pregunta, y yo creo que el mismo concepto muchas veces resuelve esa pregunta que tiene que ver con el dolor. Por eso nosotros somos medios obsesivos con ese concepto, más que una oportunidad, más que una necesidad. Siempre hablamos del dolor porque el dolor se siente. Cada organización siente dolores más concretos cuando, por ejemplo, tiene una estructura operativa bien potente, pero no están llegando clientes. Obviamente el dolor más necesario va a venir por la parte comercial.
versus cuando alguien está recibiendo mucha demanda y no puede dormir en las noches, se queda trabajando hasta tarde porque tiene que hacer manualmente muchas cosas, ahí el dolor va a ser más operativo. Desde el punto de vista como respuesta general, está, por un lado, ser muy atento a estos dolores, y por otro lado, si ya no sabemos y en verdad tenemos dolores en todos lados, esta es una opinión muy personal, siempre es bueno entender desde la demanda, desde la venta. Cuando uno tiene venta, obviamente toma más riesgo porque empiezan a llegar y hay que ver cómo resolverlo, la experiencia, pero también te obliga a ponerte a la altura más rápido operativamente. Entonces, si es que hay demanda, hay una organización funcionando que se puede adaptar en el resto de los dolores. Eso como visión personal. Perfecto. Cristóbal, por favor, ahí puedes Sí, complementar. yo solo para construir sobre la misma idea de Carlos, yo también creo que es importante cuando uno prioriza realmente entender que esta es una industria que si bien convive muy bien con la tecnología, también es una industria que ha sido, es y seguirá siendo totalmente humana, lo que hablamos un poco al comienzo de esta charla. Y en ese sentido también hay que saber separar el valor de lo netamente repetitivo, ¿ya? Y el valor siempre está en la generación de confianza, en la consultoría cara a cara, en lo que realmente hace que el turismo sea tan especial y distinto a muchos otros sectores. Entonces, cuando hablamos también de priorizar, también es bueno, creo, decir, mira, saquemos primero, resolvamos lo que es repetitivo, ¿ah? Lo que podría hacer una máquina, y enfoquémonos también en liberar tiempo justamente para lo otro. Excelente. Muchachos, tenemos una pregunta de Tomás Parentini. Es muy puntual. ¿Cuánto tiempo es lo esperable para entrenar, por ejemplo, un robot para que pueda contestar finalmente como uno espera? Que era un caso que ustedes mostraban con Melania y Carlos Andes, que eran preguntas bien puntuales y uno veía el video y las respuestas eran bien específicas, pero también adecuadas a la consulta. Entonces, justamente, ¿cómo entreno? ¿Cuánto se demora ese proceso de entrenamiento para lograr una respuesta donde, más allá que te responda un robot, sea la respuesta que tiene que llegarle al cliente? Sí, ahí también con una respuesta muy concreta, tecnológicamente un día. En un día uno ya puede tener recogida la información de la página web, conectado a los distintos fuentes de tarifa y todo. Eso desde el punto de vista como de que pueda responder adecuadamente. Después tiene que ver, y ahí sí es importante trabajar con gente con más experiencia porque tiene que ver con la temperatura que tiene la IA para responder con más o menos iniciativa en base a la información que tiene. Y eso puede tomar un poquito más de tiempo, pero también tiene que ver con el estómago que tenga el empresario. A veces uno quiere lanzarse y resolver e ir probando en producción, como se dice, o en vivo, y eso se va resolviendo en el camino, o hacer un proceso de repente como puede haber más compliance o más riesgo y qué sé yo, cuando son algunas verticales de nuestra industria más delicadas, eventualmente puede, en un mes uno debiera poder dejar completamente funcional, sin riesgo y totalmente andando un asistente, por ejemplo. Perfecto. Miren, seguimos con algunas preguntas. Aquí me cuelgo de otra consulta. Algo mencionaron del tema cultural, pero en Chile tenemos un tremendo problema y desafío que es la absorción tecnológica finalmente. Entonces, acá en el turismo, por ejemplo, no somos generalmente muy tecnológicos y no se sacan digamos, el provecho a las herramientas adoptadas. En ese sentido, ¿qué recomiendan? ¿Apostar al cambio cultural o finalmente contratación de nuevas generaciones, que era parte también de las cuatro fórmulas finales que exponían? Ahí Cristóbal tiene la mano levantada, así que Cristóbal, adelante. Sí, esa es una muy buena pregunta porque, como les planteamos nosotros en la presentación, creemos que ahí está el gran desafío. Este es un desafío de absorción tecnológica. Las tecnologías van cambiando. Y lo interesante es que cuando logramos superar esa barrera de absorción tecnológica y logramos incorporar a la organización, da lo mismo la tecnología que venga. La inteligencia artificial va a seguir mutando a una velocidad increíble, pero realmente las empresas que van a sacar el mejor provecho van a ser justamente los que trabajen esa cultura. Y como dijo Carlos, hay muchas maneras de aprender, sobre todo, y de adoptar. Hoy día están todos los canales abiertos, yo diría más que en ninguna otra época que hemos visto, ¿ya? Sin embargo, nosotros hemos visto muchas veces que la gran brecha acá se genera porque las organizaciones y las personas no se dan tiempo, ese tiempo para aprender, ¿ya?
Y ocurre que en turismo siempre pasa, porque entramos en la temporada alta, toda la organización metida en el negocio, después salimos de la temporada alta, respiramos un poco, entramos de nuevo. Entonces, el problema es que acá se genera un corte en el proceso de absorción tecnológica, ¿ya? Y un poco lo que hemos estado haciendo desde el programa Turismo Inteligente, que hoy día tenemos un grupo de empresas, por ejemplo, todas socias de Hachette, es que justamente no hemos dado el tiempo para recorrer en conjunto como equipo todo este proceso de la mano, ¿ya? Y por eso es un programa que dura un año. Nosotros creemos que para lograr realmente dejar capacidades instaladas, generar el cambio que se requiere, no solo a nivel tecnológico, sino que también, y sobre todo, cambio cultural, es un periodo donde uno realmente puede ver resultados concretos, ¿ya? Porque aquí no se trata de parchar, se trata de realmente crear esa capacidad eh, que, como digo, toma tiempo y requiere esfuerzo. Pero cuando uno acompaña a las organizaciones, cuando las personas de la organización van viendo cómo estas herramientas van funcionando, van viendo que les sirve también la herramienta, porque tampoco nosotros, por ejemplo, representamos a ningún software. Muchas veces las empresas usan software y terminan pagando la licencia y ocupando el 20% de la capacidad del software. Entonces, lo que decía Carlos, la metodología aquí es distinta, es probemos qué es lo que funciona y si funciona, escala, ¿ya? Y eso es algo muy interesante porque antes para poder desarrollar soluciones tecnológicas nos demorábamos 2 meses a un costo altísimo con varios programadores. Hoy día tenemos, gracias a la inteligencia artificial, que es la que está haciendo el código, tenemos la posibilidad de tener en 2 semanas una solución, digamos, de prueba, ¿ah? O un MVP, como se le conoce, y desde ahí empezar a construir. Entonces, en resumen, yo creo que eso, el gran desafío es darse el tiempo para aprender. Excelente. Mira, hay un par de preguntas que son muy parecidas, pero creo que ya algo respondías tú, Cristóbal, en parte de tu alocución. Finalmente, si ya hay empresas vinculadas al turismo, como tour operadores, hoteles que ya estén trabajando precisamente con mecanismos de IA. Bueno, veíamos el caso de Caja Los Andes, que justamente es lo que exponían, pero en general también en base a la experiencia como consultores, como han observado esa absorción de mecanismos de inteligencia artificial en empresas del rubro. Sí, brevemente, y ahí le doy el pase a Carlos también, que tiene mucho que comentar sobre esto. Efectivamente, hoy día tenemos un grupo de empresas, como les decía, socias de Hachette, del canal de comercialización principalmente, que han entrado en este proceso de acompañamiento. Estamos en el mes 4 de 12 meses, y todas las soluciones que desarrollamos para entregarle a estas empresas y probarlas y después escalarlas, las hacemos desde esta otra empresa que es Melania, ¿ya? Y ahí le doy el pase a Carlos un poquito para que les cuente sobre qué estamos haciendo. No, yo creo que ahí un poco está media respondida la pregunta. Sí hay hoy día tour operadores trabajando con IA desde los cimientos, como mostrábamos, para que organizacionalmente quede adentro, agencias de viaje, receptivos, emisivos, y desde Melania también trabajamos, que veo que ahí hay otra pregunta, trabajamos también con varios hoteles, con esa solución en particular que ustedes vieron, y con otras más. Entonces, yo creo que hoy día lo que está pasando, y por eso quisimos poner este punto con Cristóbal. No se agobien con la idea de que está la IA y tienen que usar IA, porque esa aproximación va a hacer que contraten servicios, incluso si es el nuestro. Yo soy también súper transparente. No los vamos a permitir contratar nuestros servicios si solo tienen el agobio de la necesidad de adoptar IA. Aquí realmente la IA es una súper herramienta. Y esa herramienta tiene que ver con cómo ustedes la usen para resolver los dolores. Si sienten los dolores, la herramienta los va a ayudar. Si no lo sienten, va a ser una vitamina. Y eso a nosotros no nos gusta. Realmente nos gusta que genere impacto. Entonces, sí existen hoteles usando tecnología de este tipo, sí existen canales de comercialización. Estamos abiertos a diferentes segmentos de la industria. Y a nivel de costo, esto es muy variable dependiendo obviamente del tamaño de las empresas. Pero para que se hagan una idea, los precios van desde $100 más o menos para arriba, y en ese contexto se pueden encontrar soluciones que obviamente ahorran mucho más que eso y generan más ingresos mucho más que eso. Pero esa es como la escala desde donde van partiendo las soluciones.
Perfecto. Bueno, ahí están respondidas varias preguntas sobre el mismo tema, así que ahí lo vamos englobando. Ahora, Miguel nos pregunta lo siguiente: ¿saben ustedes si existe algún tipo de instrumento público de fomento del turismo para empresa particular o gremio que finalmente permita contar con asesoría finalmente de este tema? Es la pregunta que hace Miguel. No sé si ustedes conocen de algún tipo de instrumento similar, Cristóbal. Efectivamente, el mundo público tiene un rol bien importante en esto y nosotros vemos que organismos como Corfo justamente está impulsando fuertemente el subsidio para empresas que quieran entrar a reconvertirse con todo este nuevo paradigma que estamos viviendo. Y el ejemplo más concreto es que nosotros postulamos el programa Turismo Inteligente para este grupo de empresas socias de Achet al programa de absorción tecnológica e innovación de Corfo, ¿ya? Que justamente trabaja, o más bien dicho, lanza una convocatoria para que empresas ligadas al sector productivo, y nosotros no somos una empresa de tecnología, somos una empresa turística que está metida en tecnología. Con Carlos llevamos muchos años, hemos sido socios, gerentes, tour operadores, agencias, etcétera, online, offline. Eh, lo que hacemos justamente es, entendiendo ese dolor, es llevar adelante este proceso de absorción tecnológica y eso Corfo, por ejemplo, lo subsidia en hasta un 50%, ¿ya? Obviamente con ciertos requisitos. Mira, en definitiva, vemos organismos como Corfo, organismos centrales también con sus direcciones respectivas regionales que están entrando en esto, pero creemos y nos encantaría pensar que esto también se va a hacer a nivel de gobiernos regionales. ¿Ah? Los gobiernos regionales hoy día tienen la capacidad no solo de financiar, sino que tienen la capacidad también de planificar, ejecutar. Hay mucha más autonomía hoy día de los gobiernos regionales. Y el turismo está en todo Chile. 97% del turismo es pyme. Y creo que ahí está el gran desafío. Y nuestro sueño, les digo de verdad, es que esto que estamos haciendo, aprendiendo, probando, el día de mañana sea, ojalá, una política pública, que haya muchas consultoras que lo hagan, porque vemos que funciona, ¿ya? Y vemos que lo que les decíamos antes, que lo importante se cumple, y lo importante es lograr ser una empresa que tenga un proceso de absorción tecnológica. Súper, excelente. Ya que mencionaban Corfo, les comento obviamente a aquellas personas que están conectadas a esta hora que les vamos a comentar justamente de un programa que les puede ser muy útil, pero quiero ir cerrando con algunas consultas, con una en particular. Camilo nos consulta qué prioriza finalmente un cliente por sobre la inteligencia artificial en cuanto al servicio brindado por persona. O sea, ¿a dónde apostar más? Apostar finalmente hacia X tipo de servicio, X tipo de experiencia y finalmente cómo se pueden ir complementando estos puntos. Carlos, tú tienes ahí la mano levantada. Sí, esta es una pregunta preciosa porque conversa mucho con este concepto que les decíamos del centauro. Nosotros ya hemos iterado esto con diferentes herramientas, con diferentes empresas y nos hemos dado cuenta de algo muy relevante acá. Cuando una persona tiene certeza de que quiere comprar un producto, reservar una noche de hotel o un ticket de avión o lo que sea, ahí la IA es perfecta, porque la IA en el fondo es muy eficiente para contestar rápido con la información correcta, etcétera. Pero cuando los clientes, los potenciales PACs, tienen dudas sobre el producto, o están comparando con otras alternativas, o quieren comprarlo pero necesitan más argumentos para poder hacerlo, ahí la IA se queda corta y eso hay que tenerlo a la vista. Entonces, por eso también conversa muy bien esto de que yo te pueda atender apenas tenga la pregunta, yo te puedo atender con la información concreta, te puedo dar responder las dudas que tengas sobre el hotel, sobre el producto, el tour, el paquete, pero cuando yo necesito profundizar ahí en la entrada del humano que viene a entender con más sensibilidad tus sensaciones, eso permite generar mucho mayor conversión. Y ahí está donde convive esto de la IA contestando rápido y eficiente y el humano entendiendo y siendo más empático. Aquí probablemente todos los que están en esta charla han hablado con ChatGPT o con Claude o con Gemini, con alguna de estas herramientas y saben que son maravillosas porque responden con mucha información y todo,
pero cuando están con una persona que quieren o con alguien de confianza, obviamente las conversaciones son distintas y los resultados son distintos. Entonces hay que entender que la IA es ultra poderosa y es probablemente la disrupción tecnológica más grande desde la revolución industrial, pero no es humana. Y eso va a tener limitaciones y eso hay que aceptarlo desde el principio para que las expectativas tampoco sean incorrectas. Bien, excelente. Carlos, Cristóbal, les agradezco mucho el tiempo que han dedicado a esta charla y como han podido, como se llama, observar, nos han llegado muchas consultas, lo cual enriquece un montón, obviamente, este tipo de espacios. Pero les decía que queremos dedicar unos pequeños minutos porque hay un tema muy importante que también salieron unas preguntas que tienen que ver cómo buscar algún tipo de mecanismo de apoyo para poder ir adoptando la inteligencia artificial en distintas industrias. Y justamente uno de los programas es el programa tecnológico para el uso y adopción de la inteligencia artificial que impulsa el desarrollo de soluciones basadas en IA. Y para ello, obviamente, tengo también en este espacio a Arturo Fernández, que es ejecutivo técnico de la Dirección de Consorcios y Programas Tecnológicos de Corfo. Así que, Arturo, si estás por ahí, puedes obviamente sumarte a este panel para que le cuentes obviamente a quienes han estado bien interesados en adquisición de herramientas de inteligencia artificial, a que nos comentes. Así que, Arturo, por favor, Sí, adelante. buenos días. Bueno, muchas gracias, Oscar, Carlos, Cristóbal, los estabas escuchando. Bueno, y un saludo a todos, agradecerles el espacio para esta pequeño, contarles muy brevemente acerca de esta convocatoria. Ustedes me dicen si se ve, Oscar. No sé si se alcanza a ver la presentación. Si puedes proyectar, todavía no se proyecta, así que Ah, ya, ahí un segundo, a ver. Un segundo. ¿Ahora o no? Todavía no. Voy a todavía no. proyectar de nuevo. Ya, sí, un segundo. Ujú. Ahora sí se va a ver. Ahí sí. Ahí está cargando la presentación. Todavía no, no aparece, pero está cargando. Ah, ya, sí, ahí la voy a poner Ahí, ahora ahí puedes colocar la en... pantalla completa, sí. Exacto. Bueno, como les adelantaba Oscar, esta convocatoria es una de las unidades de negocio de Corfo, que es la Gerencia de Capacidades Tecnológicas, específicamente el área de programas y consorcios tecnológicos, ¿ya? A modo muy general les voy a contar que esta convocatoria abrió el día 30 de julio y esta convocatoria se basa en proyectos colaborativos, en que existe un postulante que es el gestor tecnológico que ustedes pueden ver, gestor tecnológico que es el postulante, que es la empresa que coordina un portafolio de proyectos, ¿ya? Y aquí además existe la figura de asociados que aportan lo que es la pertinencia más productiva empresarial para esta iniciativa y los coejecutores que contribuyen de manera complementaria en aspectos tecnológicos, en aspectos de innovación productiva, ¿ya? Y aquí se puede ver también que contiene lo que es la figura de empresas interesadas, ¿ya? Eh, el beneficiario es el que recibe el subsidio. Más adelante les voy a mostrar un poco los montos y los plazos de subsidio. Y los asociados aportan al proyecto. Puede ser aportes pecuniarios o aportes valorizados. Los que ejecutores pueden eventualmente aportar y también reciben subsidio, ¿ya? Eh, Todo lo que hablaban Carlos y Cristóbal tiene mucho sentido en relación con las brechas productivas que tiene el uso de la IA en distintos sectores, ¿ya? Esta convocatoria está para 4 sectores, pero hoy día, como ustedes se reunieron, encontramos una muy buena oportunidad y volvemos a agradecer ahí a FEDETUR la posibilidad de mostrarles esta convocatoria. Los otros sectores son construcción, el sector silvoagropecuario y acuícola, más el turismo, que es un sector nuevo que se sumó este año. ¿Cuáles son las brechas? En sus postulaciones tienen que abordar al menos estas 3 brechas, ¿ya? La escasa incorporación de IA con fines productivos, basado en infraestructura digital robusta, el capital humano especializado y el conocimiento. El otro punto que
tiene mucho sentido, y tiene que ver con el énfasis que daban los chicos ahí en su presentación, es que falta una integración entre lo que son los problemas o dolores y las necesidades frente a lo que se disponibiliza con tecnologías. Como decían ellos muchas veces, primero se pone la tecnología y después el dolor, pero primero tenemos que saber lo que es, qué necesitamos y luego eso conectarlo con las tecnologías. Y por último, la tercera brecha es la existencia de una oportunidad en la generación de soluciones a través del desarrollo y o adaptación de tecnologías que se basen en IA, ¿ya? Esto, aquí pueden ver ustedes lo que son los objetivos generales de esta convocatoria y en cuanto a resultados esperados, tenemos desarrollos tecnológicos en etapas precomercial o comercial, pilotajes de las tecnologías desarrolladas bajo regímenes de operación real. El otro resultado esperado es masificar la demanda en el uso y adopción de estas tecnologías. Y por último, muy importante, que tiene que ver como con el objetivo central, la característica de estos programas tecnológicos, es la vinculación entre empresas del sector priorizado. A todo esto, cuando postulan, escogen solo uno de estos cuatro sectores. Aquí se pueden ver algunos ejemplos de estos cuatro sectores, aquí con énfasis en lo que es el turismo. ¿Qué tipos de uso y adopción pueden incluirse? Inteligencia de mercado para la toma de decisiones, recolección de datos estadísticos, incentivar el uso colaborativo de información territorial. Y como posibles productos, procesos o servicios están las herramientas predictivas de demanda turística, herramientas de gestión e integración de información territorial que contribuye al crecimiento, la rentabilidad y la competitividad. Aquí están los plazos. Estos programas son 5 años como máximo. Pueden recibir un subsidio de hasta 3.000 millones de pesos. Esto corresponde a un 60% del costo total. Pero a su vez, aparte del subsidio, debe incluir un aporte que es un aporte mínimo del 40%. Dentro de este aporte, el 20% debe ser pecuniario. Y aquí están los plazos. Esto va a estar abierto hasta el día 22 de septiembre. Posteriormente se evalúa y a final de año inician los programas, posterior a su adjudicación. Esto también aquí importante, pueden revisar la página de Corfo porque también pueden encontrar una plataforma de matchmaking virtual, donde las personas que están interesadas en conectar con con otros gremios, con otras organizaciones de distintos ámbitos, pueden conectar para poder armar estas propuestas y postular de manera conjunta. Actividades de difusión y matchmaking que se vienen. Mañana tenemos un matchmaking presencial en la ciudad de Talca, en la Dirección Regional de Corfo Maule, pero también el día viernes vamos a estar en Coquimbo. Después hay un Open Webinar el 28 de agosto, online, y el 10 de septiembre también. Así que los invitamos a revisar la página de Corfo, escribir todas sus consultas al mail programastecnológicos@corfo.cl y navegar ahí al interior de esta plataforma porque ya pueden ver que hay empresas de distintos rubros, incluido el turismo. ¿Ya? Ahí pueden ir conectándose y poder ir conversando para armar sus propuestas. Eso, Oscar, estimados todos. Muchas gracias, Agradecerles su tiempo. Arturo. No, gracias a ti por la información que viene muy ad hoc a lo que hemos estado conversando durante esta mañana. Así que hay distintos canales para subirse a el uso de la inteligencia artificial, como le decían algunos a través del chat. Les recuerdo además que esta grabación va a quedar disponible durante el día en nuestras plataformas de FedeTour, principalmente en nuestro canal de YouTube, así como también a través del LinkedIn de FedeTour. Así que está el material también, la presentación de Arturo, así como también la de Cristóbal y Carlos, la vamos a estar compartiendo a quienes se conectaron durante esta jornada. Así que el material va a estar disponible, la información va a estar disponible a través de diversos canales. Así que nada, le quiero agradecer, así como lo hice con Arturo, a Cristóbal y a Carlos por haberse sumado a esta presentación. No sé si quieren agregar algo muy breve antes de ir cerrando esta exposición. No, No, sí. perdón, solo agradecer de vuelta y decir que hay que aprovechar esta oportunidad. Yo creo que una de los cambios históricos que hemos visto y es una suerte estar viviendo esta época de lo que vamos a ver de aquí para adelante va a significar probablemente que nuestra industria no solamente
pueda incorporar tecnología, sino que se vuelva incluso más humana. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estamos siendo capaces de liberar tiempo, resolver cosas para hacer lo que realmente hace potente, linda esta industria, que es ese contacto humano. Y por acá, muy cortito, siempre estamos disponibles para un cafecito, para hablar de estos temas que nos encantan de la industria turística. Ahí ya quedaron nuestros datos. Así que desde el sur o desde Santiago, yo estoy en Frutillar, Cristóbal en Santiago, en cualquiera de las dos partes, siempre disponibles para un cafecito a hablar de estos temas. Y por supuesto, muchas gracias por la invitación.